Aunque yo me crié en un hogar judío más secular que religioso, había una práctica religiosa que mi familia seguía con regularidad. Cada año celebrábamos la Pascua comiendo una comida especial conocida comúnmente como el Sedar de Pascua. Durante esta comida es costumbre que los niños pregunten a sus padres por qué esta comida es diferente de las demás, a lo que los padres explican que es especial porque nos recuerda que esta comida especial es un tiempo para recordar cuando Dios liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, una de las tradiciones interesantes que practican los judíos durante esta cena, es que sirven una copa de vino para el profeta Elías. Abren la puerta de su casa e invitan a Elías a entrar y a unirse con ellos y compartir la copa de vino que le espera. Así que cada año, como yo era el más joven de la familia, era mi responsabilidad el abrir la puerta para permitir que Elías entrara. Obviamente él no estaba ahí y yo realmente, francamente, nunca entendí por qué tenía que hacer esto, pero solamente lo hacía porque me lo ordenaban. Pero esta es una costumbre que se remota a la Edad Media y sirve como un recordatorio para el pueblo judío de que la justicia finalmente prevalecerá, porque la Biblia afirma que justo antes de la venida del Mesías para restablecer su reino de rectitud y justicia, el profeta Elías aparecerá en la tierra para anunciar su llegada. De hecho, la promesa de la venida de Elías antes de la llegada del Mesías es precisamente cómo concluye el Antiguo Testamento con estas palabras del libro de Malaquías 4:5, en lo que dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres para que no vengan a castigar a la tierra con maldición. Ahora bien, mientras la mayoría de los judíos de hoy en día no tienen comprensión ni interés del reino de Dios o en el Mesías, incluso si practican la costumbre de permitir que Elías entre en su hogar, como fueron a la época de Jesús, todos los judíos en ese tiempo de Jesús, ellos creían en el reino de Dios venidero, el cual estaría gobernado por el Mesías, y ellos lo anhelaban, ellos esperaban con deseo este momento, era la pasión de su corazón. Así que al comienzo del mismo ministerio de Jesús, su mensaje a Israel fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en muchos sentidos esas palabras se convirtieron en el tema central del ministerio terrenal de nuestro Señor, pues Él llamó al pueblo judío a abandonar su pecado y a reconocer que el reino de los cielos había llegado, y eso era porque Él, su Rey y Mesías, había llegado. Así que el concepto del reino de Dios como tema central del ministerio de Cristo se menciona a lo largo de los 4 evangelios que narran de su vida. De hecho, solo uno de los evangelios de Lucas usa las palabras el reino de Dios y aparece 27 veces. Y esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio de Lucas, vamos a ver a uno de estos pasajes donde no solo se mencionan las palabras el reino de Dios, sino que se mencionan varias veces. Y más que simplemente mencionarlas, se explican. El pasaje al que me refiero es la última sección de Lucas 17, donde comenzando en el versículo 20 leemos las siguientes palabras. Entonces, al ser interrogado por los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios está entre nosotros. Y le dijo a los discípulos: llegarán los días en que se desearán ver unos de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, y les dirán, miren allá, y no te vayas ni corras tras ellos. Porque así como el relámpago que sale de un extremo del cielo y brilla hasta el otro extremo, así será el Hijo del Hombre en su día.
pero primero deberá padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el mismo día del hombre cuando se manifieste. En aquel día, el que está en el techo de la casa y el que tenga sus bienes en la casa, que no baje para sacarlos, el mismo que estaba en el campo, que no regrese. Acuérdese de la mujer de Lot, que intentó salvar su vida, la perderá, y el que la pierda la conservará. Les digo que aquella noche habrá dos en una cama, y uno será llevado, el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será llevada, otra dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Ahora bien, hay muchos versos y hay muchas verdades que Jesús dijo aquí, pero lo principal que debemos de enfocarnos en este pasaje como tema principal es lo que conecta todos estos versículos y las verdades del concepto del reino de Dios. Es este concepto del reino del Señor. A través de este pasaje, Jesús habla del reino. No necesariamente usa siempre la misma palabra, pero él habla del reino. Y él habla algo que es muy importante, es de que él habla de la realidad presente, así como de un acontecimiento futuro. Nótese que en el comienzo de este pasaje, Jesús dijo a los fariseos que el reino estaba ahí ahora mismo, como una realidad del presente. Dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Y luego, a partir del versículo 22, leemos que Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo que la venida del reino era un acontecimiento futuro relacionado con su regreso, diciéndolo. Esto le voy a leer una vez más el versículo 22 al 24. En esto es cuando él habla del reino en el futuro. Llegarán los días en que se desearían ver unos de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán: mira allá, mira acá, no se alejen de mí ni lo sigan. Porque así como el relámpago que sale de un extremo del cielo y brilla hasta el otro extremo, así será el Hijo del Hombre en su día. Esto es el futuro, el reino del futuro. Entonces, cuando juntamos lo que Jesús dijo en esto, vemos que el concepto del reino es una realidad presente y a la vez un evento futuro. Y aquí nos damos cuenta que lo que estaba pasando, había dos aspectos del reino, no había uno, había dos. Existe un aspecto espiritual presente de su reino, en el cual que llegó cuando él llegó a Israel, porque él es rey sobre su reino, que consiste sobre sus seguidores, de modo que él gobierna sobre ellos como Salvador y Señor, como su rey, su amo. Pero también hay un aspecto futuro del reino que llegará cuando él regrese en la segunda venida y establezca su reinado de 1000 años sobre la tierra, como los dice el libro de Apocalipsis. Este va a ser un reino de 1000 años durante la tierra. A veces le dicen el reino del milenio. Así que pues este pasaje que tenemos ante nosotros habla de ambos aspectos del reino de Dios, el presente, el espiritual, y el futuro, el terrenal. Para asegurarnos de que entendemos con exactitud de qué estaba hablando Jesús, permítame definir el significado básico del término reino. El reino no es una palabra que usamos en la día a día. El reino es un dominio sobre el cual gobierna un rey, un dominio sobre el cual tiene poder y autoridad absoluto, y aquellos que están bajo el dominio de ese rey se someten a él. Ahora bien, el concepto de un rey que gobierna un reino resulta ajeno a la mayoría de la gente, simplemente porque solo un puñado de naciones cuentan con un monarca, y la mayoría de estos reyes carecen del poder o autoridad real sobre ese pueblo. No es como los tiempos bíblicos en que las mayorías de esos reyes eran poderosos. Ahora no tienen realmente ese poder sobre toda la gente como lo tenían antes.
para acarrear esas responsabilidades cívicas. Sin embargo, cuando la Biblia habla del reino de Dios, significa que Él es el rey y monarca absoluto y soberano y gobierna su reino con autoridad total y suprema, de modo que todo lo que Él hace y lo que quiere, que todo lo que hace es lo que Él desea. Así que precisamente como las Escrituras presentan a Dios como el Rey y Gobernante del universo, en Salmo 10, versículo 16, el Señor es Rey por los siglos de los siglos. Salmo 29, versículo 10, el Señor reinará por siempre. Salmo 47, versículo 2, porque es temible al Señor Altísimo, un gran Rey sobre toda la tierra. En el Nuevo Testamento leemos que Jesucristo es Rey sobre todo, como nos dice el apóstol Pablo en el 1 de Timoteo de 6 al 15, con respecto a Jesús, que Él es el bendito, el único soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así que entendemos el significado del término el reino de Dios. De hecho, en estos versículos de Lucas 17, Jesús habló de dos aspectos del reino de Dios, tanto uno presente como uno del futuro. Ahora estamos listos para profundizar este pasaje en el cual Jesús explica estos dos aspectos de su reino. La primera parte de este pasaje explicando la forma presente de su reino. Y la segunda parte explicando, note esto, los días previos a su regreso, cuando Él venga a establecer su reino en la tierra. Y lo que hace este pasaje totalmente fascinante e interesante es porque vamos a estar expuestos a las verdades que muchos de ustedes posiblemente nunca han considerado anteriormente. ¿Cómo será la vida en la tierra justo antes del regreso de Jesús? ¿Y qué sucederá con la gente en la tierra que están vivos en el momento en el que Él regrese? Así que comenzamos esto en el pasaje donde Jesús explica lo primero, la forma actual de su reino. En el versículo 20 y 21, Lucas 17, 20, habiendo sido interrogados por los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios, el pasaje comienza diciéndonos que en cierto momento los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Cuando llegaría, al parecer le hicieron esta pregunta porque él hablaba mucho del reino de Dios y en esencia lo que le decían a Jesús era como que siempre hablas del reino de Dios, dinos, ¿cuándo vendrá? Ahora bien, entiendan esto, en la mente de los fariseos, cuando pensaban en el reino de Dios, ellos solamente imaginaban un reino externo, algo terrenal, visible y físico, que en el pueblo judío sería el principal grupo de ciudadanos. Por lo tanto, el reino de lo que ellos preguntaban era un reino de los profetas describieron en el Antiguo Testamento. Un maestro bíblico explicó de este modo, según los profetas de ese tiempo, estaba marcado por una paz sin precedentes en la naturaleza, donde los depredadores ya no dañarán a sus presas. Los niños jugarán seguros junto a las serpientes venenosas. La topografía del planeta cambiará drásticamente. Por ejemplo, el Monte de los Olivos se partirá en dos. El reino del Mesías se caracterizará por paz, la alegría, el consuelo, la prosperidad, la salud, la santidad, la verdad, el gobierno personal del Mesías. Y verán, cuando le preguntaron cuándo vendría ese reino, ¿cuándo llegaría este reino terrenal de paz y prosperidad a nosotros? Ahora, ellos eran sinceros preguntándole a Jesús sobre la venida de este reino. El texto no lo especifica, pero probablemente no, ya que hacía mucho tiempo que ellos habían decidido rechazar a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, era muy probable que al hacer esta pregunta simplemente intentaban desacreditarlo, presentándolo como alguien que no tiene idea de cuándo llegará el reino, a pesar de que hablaban mucho de ello. Posiblemente esa era la actitud, pero fíjese cómo respondió Jesús a esa pregunta en el versículo 20 y 21. Él les respondió, el reino de Dios no vendrá con señales visibles, ni dirán, miren, ahí está, o acá llegó. Mire ahí, porque aquí el reino de Dios está entre ustedes.
En lugar de responder su pregunta sobre la llegada del reino físico y terrenal, Jesús habló sobre el aspecto espiritual del reino, diciéndoles que ya había llegado, diciéndoles que ya estaba aquí. Dijo: en esta forma espiritual del reino no vendrá con señales visibles. Y no eran cosas que uno podría observar. Tampoco se dirá que cuando llegue, miren, ahí está o allá lo vemos. Es decir, no habrá señales visibles que permitan observar la llegada en este aspecto del reino llegando. Y esto se debe porque, como lo declaró Jesús, el reino de Dios está entre vosotros y ahora bien, está dentro de nosotros, está cerca. Ahora bien, al decir esto, es que el reino ya había llegado. Jesús no niega que también existe un aspecto futuro de un reino venidero, porque como veremos en unos minutos, hablará a sus discípulos sobre el reino futuro. Sin embargo, lo que les está diciendo a los fariseos es que en este momento, es que el aspecto espiritual del reino, en el que el reino como rey sobre los corazones de los súbditos ya ha llegado. Es decir, el reino ya está aquí porque yo estoy aquí y yo soy el rey sobre mi reino. Ahora bien, la forma en que aparece en nuestras Biblias en inglés, el reino de Dios está en medio de vosotros, que es la traducción más popular, literalmente no debería de ser, porque debería de decir el reino de Dios está dentro de vosotros, porque la palabra griega que se usa aquí significa dentro de vosotros, no en su alrededor. Está dentro de usted. Ahora bien, esto es algo que ha preocupado a muchos maestros bíblicos porque, como señalan, el Señor no podía referirse a que el reino de Dios estuviera en el corazón de los fariseos, ya que ellos rechazaron a Cristo como rey y fueron unos de los más acérrimos adversarios de él. Por lo tanto, Jesús llama y les diría a las personas que su reino residiría en ellos. Eso es cierto, pero él no les pudo decir eso a los fariseos. Entonces, ¿qué quiso decir cuando le dijo esto a ellos? El reino de Dios está dentro de vosotros. Bueno, simplemente está usando la palabra vosotros en el sentido más amplio, de modo que se refiere a la gente en general, no a los fariseos en particular. Es decir, él está reconociendo que las multitudes de personas que estaban escuchando su conversación con los fariseos, incluidos sus discípulos, les está recordando que el reino de Dios está dentro de aquellos, dentro de vosotros, quienes me han aceptado como su rey. No es una plática privada con los fariseos. Él está hablando en general con mucha gente a su alrededor. Así que, como ven, amigos, lo que nuestro Señor nos enseña aquí es que hoy en día, en la forma actual del reino de Dios, todos los que han confiado en Cristo como su Salvador y Señor forman parte de ese reino, porque es espiritual, es interno. Es decir, que si ha creído en Cristo para la salvación, entonces Dios ahora reside dentro de ustedes. Por lo tanto, el reino de Dios está dentro de ustedes. Está dentro de su corazón. Ahora bien, usted puede imaginar algo más maravilloso que eso, que el Rey del universo, de algún modo que podamos entender, posiblemente no lo entendemos, pero el Rey del universo vive dentro de nosotros. Alguien lo dijo así: lo maravilloso de todo es que la Trinidad habita en el corazón de quienes aceptan a Cristo y entran en el reino espiritual. En Juan 14:17, Jesús prometió que el Espíritu Santo moraría en los creyentes y que el Espíritu, y en el versículo 23 añadió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y esto es increíble. Usted debería de meditar en esta verdad. Y puesto que Él mora en nosotros, nuestras vidas deben reflejar su presencia a través de nuestra manera de vivir. Esto es precisamente lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, cuando Cristo reina como rey en tu corazón,
Entonces tu vida debe de caracterizarse por una vida recta en espíritu, paz y gozo. No por estar agitado, pero por gozo y gozo en Él. Y ahora yo pregunto, ¿eso le pasa a usted? Si usted lo conoce, debería de ser así. Verá, la vida cristiana es una vida de obediencia radical a Jesucristo como nuestro Rey. Y cuando nos sometemos a Él, eso es la clave. Cuando estamos sometidos en Él, nuestra vida lo debe de reflejar en el modo que hablamos, pensamos, vivimos. Y esto es importante que comprendamos y aplicamos el sermón del monte de Jesús a nuestras vidas, porque trata sobre cómo vivir con rectitud, cómo los ciudadanos del reino de Cristo tienen una vida bien vivida, mientras vivimos en un mundo que no es malvado. Y nosotros vivimos en un mundo en el que vemos que el sermón del monte debe de ser constantemente aplicado a nuestro modo de vivir. Y ahora, regresando a los fariseos, trágicamente, estos hombres no sabían nada acerca de esta forma espiritual, acerca de este reino de Dios. Y eso es porque ellos estaban espiritualmente ciegos y por lo tanto no vieron a Cristo como su Mesías y Rey, sino que no lograron ver que Él era el gobernante sobre un reino de seguidores comprometidos. Entonces, ¿cómo se entra a este reino espiritual de Dios? Bueno, Jesús se lo explicó claramente en Juan 13 a un líder religioso judío llamado Nicodemo, cuando le dijo en el versículo 3, en Juan 3, verso 3. En verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que para ver y entrar el reino de Dios uno necesita una nueva vida de Dios, un renacimiento espiritual. Y esto es un momento en el que recibe uno un renacimiento espiritual, lo cual esto se da lugar en el momento que usted voltea y viene a Jesús como su Salvador, se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo para su salvación. Así que yo le ruego, si usted nunca ha confiado en Jesús como su Salvador y Señor, no se demore, acuda a Él hoy mismo para que su misericordia lo salve y entre a su reino. Así que al responder la pregunta de los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios, Jesús dejó muy claro que Él ya había llegado y que todo esto fue lo que le dijo acerca del reino. Él no les reveló más detalles porque en realidad no le interesaba oír hablar de Él, ya que solo intentaban tenderle una trampa porque ellos solamente querían desacreditarlo ante los demás. Pero Cristo no desperdició sus palabras con ellos. Sin embargo, aquellos que conocen a Cristo, aquellos que forman parte de su reino, están muy interesados en saber cuándo llegará el aspecto físico y terrenal de su reino. ¿Cómo será todo cuando Él llegue? Así que después de habernos dado la primera forma actual de su reino, Lucas continúa en este pasaje y ahora nos habla lo que Jesús tenía que decir a sus discípulos acerca del reino de Dios, y al hacerlo vemos cómo nos explica lo siguiente: la forma futura de su reino. Este es el versículo 22 al 25 en Lucas 17, 22 al 25. Les dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Ahora bien, como mencioné antes, había una multitud escuchando la conversación de Jesús con los fariseos acerca del reino de Dios. Y entre ellos se encontraban los discípulos del Señor. Así que dirigiéndose a ellos, Jesús les dio una instrucción especial acerca de su reino. Solo que en este caso, el aspecto del reino sobre lo que Él les estaba enseñando era una forma futura de su reino, cuando Él regrese a la tierra. Y lo primero que nos dice de esta forma de su reino es que llegaría un tiempo en que aquellos que creen en Él anhelarán que llegue el reino, pero no sucederá, pero no lo verán.
Jesús se expresó de esta manera y dijo: llegarán los días en que anhelaréis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es decir, Él está diciendo a sus discípulos que la venida de su reino se retrasará y no sucederá de inmediato. Su pueblo anhelará a Él, el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico. Van a tener una gran ansia para que Él aparezca, pero no lo van a ver. Ahora, amigos, esto describe exactamente cómo se sienten quienes siguen a Cristo, cómo nos sentimos anhelando su regreso, anhelamos a que venga su reino, anhelamos alivio de todo el dolor, el sufrimiento y el pecado de este mundo. Anhelamos ver a Jesús, estar en su presencia, glorificarlo perfectamente en el cielo. Como lo dije antes, Señor, ven algún día. Recientemente hablé con un amigo que estaba pasando por un momento muy difícil y le pregunté cómo podía yo estar orando por él, y él dijo: ora para que Jesús regrese pronto. Bueno, ese es el anhelo, o ese debería de ser el anhelo de todos nosotros en nuestro corazón, que venga Señor y que venga pronto. Y ciertamente sería el anhelo de sus primeros discípulos, especialmente el anhelo de que Jesús estableciera su reino en la tierra, porque pronto lo verían morir, luego resucitar y luego ascender de nuevo al Padre. E incluso antes de que Él se fuera, ellos anhelarían de que estableciera su reino terrenal. Y por eso ellos querían saber cuándo iba a pasar esto. Eso es lo que vemos en Hechos 1, del 6 al 8. Leemos que antes de regresar al cielo, los apóstoles estaban pensando qué reino se establecería en la tierra. Y esto fue lo que leemos. Entonces, cuando se reunieron y le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Y Él les dijo: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y todos los confines de la tierra. Es decir, Él está diciendo: no se preocupen por tratar de descifrar fechas proféticas, pero mientras esperan mi regreso, el establecimiento de mi reino en la tierra, vayan por toda la tierra y sean mis testigos. Y esta es precisamente nuestra situación hoy. Los creyentes en Cristo han estado esperando el regreso de Jesús durante más de 2000 años. Y mientras estamos esperando y anhelamos verlo, debemos estar aquí como unos testigos fieles, difundiendo su mensaje de salvación por todo el mundo. Volviendo a Lucas 17, fíjense en lo que Jesús está diciendo que sucederá mientras esperamos su regreso. En Lucas 17, 23, dijo: te dirán: mira ya. No te vayas ni corras tras ellos. Jesús nos advirtió como sus seguidores que mientras esperamos y anhelamos su regreso, habrá personas, falsos maestros, que afirmarán que ya ha regresado y que solo ellos saben dónde está. Es decir, ellos afirmarán que su regreso es secreto y que se esconde en algún lugar. Pero Jesús les está diciendo: no les creas. Eso no es verdad. Él les está diciendo: no creas esas mentiras. No dejes que esas artimañas satánicas te engañen y te engatusen. Es porque cuando Él venga, no será el silencio ni un secreto, sino será inconfundible y evidente para todos. Fíjense lo que el Señor dijo en el versículo 24, porque como el relámpago que sale de un extremo del cielo y brilla hasta el otro extremo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue en ese día. Jesús dijo que cuando Él venga será como un relámpago cósmico que cruzará en el cielo. En Mateo 24, el Señor describió esto con más detalle. Cuán dramático va a ser ese regreso en el versículo 29 y 30.
Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá del cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder y gran gloria. Jesús dijo que cuando Él venga, todos los podrán ver su regreso, porque su resplandeciente gloria, Shekinah, iluminará el cielo oscuro para que toda la gente del mundo lo pueda ver. Y así el maestro bíblico Ken Hughes describió la venida del Señor de esta manera: su gran aparición será cósmica, con 1000 rayos de 38.600 kilómetros de longitud que rodearán a la Tierra simultáneamente. Todos lo verán en el Medio Oriente, a través de las estepas de Rusia, de Siberia, en Asia, en China, en Australia, en Europa, en África, en América, en todas las islas del mundo, en los polos norte y sur. Nadie se lo perderá. Eso fue lo que nos dijo Jesús, y así es como Él explicó esa segunda venida, cómo luciría cuando Él regrese a establecer su reino en la tierra. Pero antes de que todo esto pueda suceder, antes de que pueda ocurrir, Jesús les dice a todos sus discípulos lo que debe de ocurrir primero antes de que llegue su reino en este modo físico. Así que a partir de este punto, en este pasaje, el Señor revela lo que sucederá antes de su regreso. Y al hacer esto nos dice lo que caracterizará a este mundo, mientras que los verdaderos creyentes esperan la llegada de su reino. En primer lugar, lo que nos dice que el mundo va a estar caracterizado por el rechazo a Él, en el versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y que esta generación lo rechace. Lucas 17:25. Jesús dijo: antes de poder regresar y establecer su reino en la tierra, debería de sufrir y ser rechazado. Y por supuesto el sufrimiento al que Él se refería era una muerte por crucifixión, porque aquella generación de judíos de Israel lo rechazó como el Mesías. Y eso tenía que suceder porque sin su muerte sacrificial, que pagó la pena por los pecados de quienes creerían en Él, no habría reino, ni espiritual ni físico. ¿Por qué? Porque sin su muerte nadie podría ser salvado, nadie podría ser redimido. Tendría que morir. Jesús tenía que morir en la cruz para poder reinar sobre todas las personas salvas y redimidas. Ahora bien, esta actitud de rechazo a Cristo, que resultó en su muerte hace más de 2000 años, continúa hoy, ya que la gran mayoría de las personas aún lo siguen rechazando. Y mientras Jesús continúa hablando, explica que este rechazo hacia Él continúa hasta el momento en que Él regrese. Y cuando Él nos reveló en la segunda forma en que en el mundo se caracterizará, cuando Él se caracterizará también no solamente al rechazarlo, pero la indiferencia y la complacencia espiritual. Y así como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. A revelar cómo será la vida en la tierra justo antes del regreso de establecer su reino, Jesús dijo que será similar a lo que caracterizaba al mundo en los días de Noé, justo antes del juicio del diluvio. Entonces, ¿cómo era la vida en los días de Noé? Bueno, según a Génesis 6, justo antes de que Dios enviara el diluvio, la tierra estaba llena de maldad del hombre, siendo la violencia la característica dominante de aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Vemos en Génesis 6:11. Ahora bien, la tierra estaba corrompida ante los ojos de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y en su juicio Dios eligió aniquilar a todos los habitantes de la tierra con un diluvio, excepto a Noé y a su familia.
Y sin embargo, lo que Génesis no nos dice es que mientras Noé construía el arca para la cual salvaría a él, a su familia, a los animales que entraran en ella, él predicaba sobre el juicio venidero. En el segundo de Pedro 2:5 se refiere a Noé como un predicador de justicia, lo que significa que mientras construía el arca también llamaba a la gente de su tiempo al arrepentimiento, hablándoles sobre el diluvio de Dios que enviaría sobre la tierra por causa de su pecado. Y en Génesis 6:3 nos dice que estaba contenida con los hombres a través de la predicación de Noé, lo cual duró 120 años, y que fue la respuesta de la gente que escuchó a Noé predicar sobre el juicio venidero durante 120 años. Bueno, fíjense lo que Jesús dijo en el versículo 27. Lucas 17:27, comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró a su arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús dijo que la gente de aquel día comía y bebía, se casaba, se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró al arca, y entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que a pesar de la predicación de Noé, a ellos no les importó lo que él tuviera que decir. Ellos continuaron viviendo sus vidas como si nada fuera a pasar. Simplemente era la vida como todos los días, su vida cotidiana. Usted verá cuando Jesús dice que ellos comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio, no estaba señalando que llevarían una vida moralmente reprobable. No los condena de que estaban embriaguez o fornicando. Simplemente decían que la gente vivía una vida normal, una vida cotidiana, siguiendo su rutina de comer, beber, casarse. Así que el punto del Señor es de que nadie tomó en serio a Noé. Todos se mostraron indiferentes e incomplacientes ante la verdad de Dios. Durante 120 años, Noé llamó a la generación al arrepentimiento ante el inminente juicio, y nadie mostró interés alguno en lo que él tenía que decir. Ni una persona expresó ningún interés, sino más bien continuaron viviendo sus vidas y sus rutinas diarias, como que sin nada en este mundo les diera una preocupación alguna, a pesar de que Él los estaba dando una advertencia. Así que esto es lo que dijo Jesús, que sería para la mayoría de la gente durante los días previos a su regreso. Exactamente así. Nosotros sabemos por los otros pasajes del libro de Apocalipsis que durante los 7 años de la gran tribulación a los que se refiere Jesús, habrá quienes respondan al mensaje de salvación y confíen en Cristo como su Salvador, y sus testigos difundirán el Evangelio y confiarán en el Señor como su Salvador, y ellos serán los que van a compartir el Evangelio con otros. Pero lo que el Señor nos revela aquí en Lucas 17 es que en general quienes vivan durante la gran tribulación harán todo lo posible, dadas a las circunstancias extrañas en que vivan, para continuar sus actividades cotidianas. Entonces, yendo un paso más allá, ¿cómo será la vida para los no cristianos durante esos días? Bueno, además de comer, beber, casarse, los eventos deportivos se llevarán como de costumbre: fútbol, baloncesto, béisbol, rugby, cricket, todas esas cosas. La gente en el mundo irá a trabajar todos los días. Los estudiantes continuarán obteniendo su educación, se seguirán produciendo programas de televisión y el público los verá. La gente seguirá yendo al cine, comiendo en restaurantes, reuniéndose con familiares y amigos. Como lo hemos visto, seguirán los matrimonios, nacerán niños, abuelos estarán encantados con sus nietos, etc. Simplemente será la vida como siempre ha sido, tal y como fue en el tiempo de Noé, antes del diluvio. Y al igual que hoy, los no cristianos de aquella época menospreciarán y ridiculizarán a los cristianos por predicar de que Jesús vendrá pronto y que todos los acontecimientos mundiales apuntan a su regreso. Sin duda alguna,
Ya vemos por qué Noé fue objeto de burlas y risas y lo consideraron un tonto por construir una arca para protegerse a sí mismo y a su familia del diluvio. En aquel tiempo, la gente de esa época no había nunca visto llover porque había una bruma que cubría la tierra que proporcionaba la humedad necesaria para que la vida en el planeta continuara. Por lo tanto, nunca habían visto o experimentado ningún tipo de catástrofe natural como un diluvio, así que seguramente se rieron mucho de este pobre viejo loco que construía una arca para protegerse de la lluvia por agua que caería del cielo. Pero un día todas esas actividades cotidianas se detuvieron abruptamente, porque tal como Noé lo predijo, llegó el diluvio y como dijo Jesús, el diluvio vino y los destruyó a todos y se llevó a toda la gente que no era salva en juicio, a excepción de Noé y a su familia. Arrastró a todos a una eternidad separados de Dios. Pero esta actitud de indiferencia y complacencia espiritual ante el juicio venidero no solo caracterizó los días de Noé, sino que Jesús dijo que también caracterizó los días de otro carácter del Antiguo Testamento. Del que estamos hablando es Lot. Observen lo que el Señor dijo en los versículos 28 y 29. Sucedió lo mismo que en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Como usted recordará en el libro de Génesis, Lot era el sobrino de Abraham y él eligió vivir en la ciudad de Sodoma, una ciudad conocida por la perversión sexual de la homosexualidad. En Génesis 18 leemos que Dios vio su maldad y declaró que destruiría a Sodoma, así como a Gomorra, la ciudad vecina. Sin embargo, aunque el juicio era inminente, Jesús dijo que la gente, como en los días de Noé, seguía con su vida cotidiana como si nada fuera a pasar. Ellos seguían sus actividades de día a día sin nada que los preocupara. Pero Jesús dijo que en el día en que Lot salió de Sodoma, Dios destruyó la ciudad y a sus habitantes, haciendo llover fuego y azufre sobre ellos. Y su propósito al decir esto acerca de los días de Noé y los días de Lot es que se caracterizan por una indiferencia, una complacencia espiritual. Y tenemos que dejar muy claro para hacer este punto de que el mundo va a ser exactamente como ese cuando Él regrese. En el versículo 30 nos dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Escuche, si no conoce a Cristo como su Salvador, que esto le sirva como una advertencia para que usted deje esa indiferencia y apatía espiritual. Porque Jesús regresará y regresará para juzgar a quienes lo han rechazado. Así que no sea como la gente de los días de Noé o los días de Lot. Despierte. Piense en su pecado, piense en la eternidad, piense en el juicio venidero. Piense en su misma necesidad de Cristo. Así que piense bien en esas palabras que está escuchando y alguien va a decir, ¿qué? ¿Qué dijiste? Despierta, escucha las palabras de Dios. Y así que regresando a Lucas 17, Dios nos ha expresado dos modos para expresar su característico. Él va a estar caracterizado porque lo van a rechazar y después va a haber indiferencia, pero conforme continúa, Jesús nos da una tercera forma en la que el mundo se caracterizará. Pero ponga atención, Él no está hablando de los días previos de su regreso, sino el día en que Él regrese. Jesús dijo que cuando Él regrese, Él está hablando de el día exacto cuando Él venga. Él dijo, cuando Él regrese, el mundo va a estar caracterizado por amar a sus posesiones y su vida. En el versículo 31 lo explica. En aquel día, el que esté en la azotea
y tenga bienes dentro de la casa, no baje a sacarlos. Y de la misma manera, el que esté en el campo, no regrese. Tras haber mencionado en el versículo 30 el día en que el Hijo del Hombre se revelará, es decir, el día de su regreso, Jesús dice ahora que en aquel día, el día que iluminará el cielo con un resplandor de gloria y regresará, habrá personas tan absortas en sus bienes materiales que, sabiendo que el juicio es inminente, volverán a sus casas para rescatar a los objetos más preciados y tratar de preservarlos, para tomar esas cosas que son tan importantes, que creen que no pueden vivir sin ellos. Es como si una casa estuviera en fuego. En vez de tratar de regresar a la casa que es importante, corra. No se preocupe, escape vivo, porque nada debe de ser más importante en ese momento. Ese es el pensamiento, pero no será así. Cuando Jesús regrese, habrá algunas personas que aparentemente pensarán que sus posesiones son tan valiosas que no pueden vivir sin ellas. Explicando lo que el Señor habla, vemos lo que dijo David Gooding. Hay quienes están tan absortos en las cosas materiales que Cristo considera necesario advertirles que en el mismo día en que se manifieste para ejecutar la ira de Dios sobre los centros de maldad y las agrupaciones de iniquidad humana, se verán tentados a regresar a sus hogares o ciudades para recuperar sus posesiones favoritas, porque no se pueden imaginar la vida sin ellas, pero por causa de las cosas materiales perderán la vida misma. Ahora, si usted lo está pensando, nadie, Steve, nadie podría actuar así. Si alguien supiera que el juicio va a tomar lugar, no puede ser posible que alguien sea tan tonto para pensar en sus cosas materiales, para arriesgar su propia vida, para regresar por ellas. Usted pensaría, no, nadie. Eso es lo que usted está pensando incorrecto, porque en el siguiente versículo Jesús nos da un ejemplo de alguien que hizo eso precisamente. Es tan breve pero poderoso cuando él recuerda en el versículo 32, acuérdate de la mujer de Lot. Jesús nos llama a recordar a la esposa de Lot. Y eso debe de ser según Génesis 19, después de que los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de Sodoma, y le dijeron, escapad para salvar vuestras vidas. Les ordenaron que no miraran hacia atrás, o de lo contrario serían arrastrados por el juicio final. Pero en lugar de obedecer lo que dijeron los ángeles, leemos en Génesis 19, 26, que la esposa de Lot miró hacia atrás y como resultado se convirtió en una columna de sal. ¿Y por qué miró ella hacia atrás? Pues bien, miró hacia atrás porque ella amaba la vida que tenía en Sodoma y no podía imaginar la vida sin esas preciadas posesiones que había dejado ahí. Y por eso continúa diciendo en el versículo 33, el que intente conservar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Y si amas a tu vida de tal manera que necesitas tener ciertas cosas y no puedes renunciar a ellas y la vida cómoda que te brindan, entonces Jesús dice que perderás tu vida. Es decir, si amas las cosas de este mundo de tal manera que no puedes renunciar a ellas, entonces perderás la salvación. Porque aquellos que se aferran a la vida de autocomplacencia perderán la vida eterna. Y aquellos que se niegan a sí mismos, apartándose de su pecado y poniendo su confianza en Jesús como su Salvador, obtendrán la vida eterna. Recuérdense, no olviden a la esposa de Lot. Continuando sobre todo lo que sucederá el día del regreso, Jesús dijo en el versículo 34 al 36 lo siguiente: les digo que aquella noche habrá dos hombres en una cama, uno será llevado y el otro dejado, 2 mujeres moliendo en el mismo lugar, una será llevada y el otro dejado, 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Ahora bien, Jesús nos dio algunos ejemplos de lo que sucederá a las personas que estén juntas cuando Él regrese. Dijo que cuando Él regrese habrá 2 personas
en la cual una será llevada y la otra será dejada por la noche, y habrá dos mujeres moliendo grano juntas en el mismo lugar, una será llevada y la otra dejada. Ahora bien, el último ejemplo habla de dos hombres en el campo, uno está llevado y otro está dejado. Este no se encuentra en los manuscritos griegos más confiables, pero en Mateo 24:40 parece ser que fue insertado por un escriba que lo copió de Mateo. Eso sí es cierto, algo que se dijo, pero alguien lo puso en esta parte de la Biblia. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Pues bien, contrariamente a lo que muchos piensan, estos versículos no se refieren al rapto. Jesús no está hablando de que de un creyente será llevado al cielo, mientras que el incrédulo permanece en la tierra para entrar al periodo de la tribulación, que eso es lo que va a pasar el día del rapto de la iglesia. Ve, aunque estos versículos puedan sonar como el rapto, estos no lo son, porque el Señor está hablando de su segunda venida y del juicio que se dará lugar entonces. Les recuerdo que en el contexto de las palabras de nuestro Señor y la similitud entre el juicio que tuvo lugar en los días de Noé y en los días de Lot y el juicio que vendrá cuando Él regrese. Así que cuando usted empieza a seguir la similitud entre los días de Noé y Lot, vemos que Jesús simplemente está diciendo que tal como la llegada del diluvio que se llevó a la gente para ser juzgada y dejó a Noé y a su familia en la tierra, así como la destrucción de Sodoma que se llevó a la gente para ser juzgada y dejó a Lot y a su familia en la tierra, así también será la venida, en la cual llevará a los incrédulos para ser juzgados, mientras que dejará a los creyentes en la tierra para entrar al reino. Pero ve, esto no se están refiriendo al rapto cuando venga el Señor en su segunda venida. Esta comparación no concuerda con lo que ocurriría. Yo quiero que ponga atención. En aquel día, la gente como la familia de Noé, la familia de Lot, ellos se quedaron aquí en la tierra y la gente que no era justa se la llevaron. Pero en el rapto, cuando regrese el Señor en su segunda venida, la gente buena es a la que se llevan y la gente que no ha confiado en el Señor se quedará en la tierra. La gente que no ha venido a Jesús para salvación es de la que están hablando. Incluso cuando están viendo el juicio, se van a negar. Aún así, van a rechazar al Señor. Y la gente que sí les ha dado su vida al Señor, la gente que quedará ahí, se quedará aquí en la tierra. Así que después de haberle dicho a sus discípulos que antes de su regreso al mundo se caracterizará por rechazarlo, la indiferencia, la complacencia en espirituales y por amar sus posesiones, sus vidas, de modo que se negarán a renunciar de modo de vida, el pasaje concluye con los discípulos haciendo una pregunta a Jesús. En el versículo 37, y ellos le van a responder, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, ¿dónde está el cuerpo? Ahí también se juntarán los buitres. Aparentemente, después de escuchar que Jesús tenía que decir acerca del juicio venidero, los discípulos no se dieron cuenta de que este juicio sería un evento mundial. Así que ellos le preguntaron, ¿y dónde va a darse lugar? ¿Cuál será el lugar de ese juicio? Pensando, ¿será en esta ciudad en Israel o en esta otra? Y la respuesta a ellos fue presentada con las palabras que tienen un tono proverbial. Parece algo así. Él dijo, donde esté el cuerpo, ahí se reunirán los buitres. Pero uno dice, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que el Señor quiere decir con esto es que donde quiera que se encuentren cadáveres en toda la tierra, como resultado del juicio venidero, ahí también habrá buitres alimentándose de sus cuerpos. Es decir, está diciendo que su juicio no se llevará a cabo en un lugar específico, sino más bien que se dará lugar en toda la tierra, donde quiera que juzgue a los incrédulos para que mueran y sus cuerpos sean consumidos por los buitres, ahí será.
Sus cuerpos quedarán aquí, sus almas se llevarán para el juicio. Ahora bien, lo que hemos aprendido esta mañana es que el reino de Dios tiene dos aspectos, el aspecto espiritual y el aspecto físico. Hoy, todos los que conocen a Cristo como su Señor y Salvador viven en el reino, porque Él vive dentro de usted, porque Él tiene control sobre usted y su vida debe de reflejar que Él es su Rey y que gobierna sobre usted. Pero eso lo refleja cuando usted obedece las Escrituras, pero si usted no conoce al Señor como su Salvador, debe de tener cuidado porque el juicio formará parte de un futuro reino cuando Él regrese a la tierra, y eso significa que a menos que usted confíe en Cristo para su salvación, usted corre peligro de experimentar este juicio. Entonces, lo mejor que yo le puedo decir es lo que Jesús dijo: recuerde a la esposa de Lot. Ella se negó a dejar su estilo de vida, las cosas que ella tenía. Ella estaba tan cerca a la salvación, pero volvió atrás, anhelando el mundo que amaba. Al hacerlo, ella perdió su vida y su alma. Hay muchos de ustedes que están tan cerca, viene aquí a todos los domingos, ha ido a escuelas cristianas, usted va a escuela dominical, viene, ora, usted está tan cerca, pero todavía no ha llegado a menos que usted confíe en Jesús. Así pasó con la esposa de Lot. Ella estaba tan cerca y trágicamente perdió su vida y perdió su alma. No queremos que eso le pase a usted, así que no sea como ella. De su corazón, de su vida a Jesús, confíe en Él para su salvación, para que el Señor lo libere de su juicio. Si usted quiere hablar con alguien acerca de esto, como lo dije cada semana, por favor venga y véanos al final del servicio. Y ahora ya sé que usted cree que estamos listos a irnos, pero no. Antes de irnos a este servicio, quiero llamar a nuestros nuevos miembros de la iglesia como miembros. Una vez que termine, como lo mencioné antes, quiero que usted venga y pueda, después de que estén aquí,